que din os rumorosos na costa verdescente ao raio transparente do prácido lugar, que din as altas copas de escuro arume arpado. Con ustedes la magia y el resplandor, que no es resplandor, sino resplandor del mágico mundo de la historia de las ciudades. Hoy, visitando, así por encimita, las maravillas del mágico terreno español, nos vamos a meter en el territorio vasto que conforma Galicia y su capital, Santiago de Compostela. Venga, vamos a descubrir. ¿Cómo vamos a descubrir a los gallegos? Tendríamos que meternos en la tierra de Galicia. Sí, la tierra de Galicia, que tiene mucha historia, que posee, bueno, digamos, datos importantes: 2.701.743 habitantes. Esto significa, bueno, que tiene una distribución geográfica muy importante. Hay una aglomeración importante, unas franjas costeras importantes. Está comprendida entre Ferrol, La Coruña, Villagarcía de Arosa y Pontevedra, Vigo. Tenemos bastante información para ustedes en esta oportunidad. Hagamos una pequeña introducción. Para hablar de Galicia tendrían que hablar gallego. Es una lengua romance que se subdivide del galaico portugués. De hecho, los galaicos eran un grupo y ese grupo se terminó fundando bajo el nombre de Portugal. Entonces los galaicos van a partir de Galicia y se van a terminar fundando o independizando bajo el nombre de Portugal. Entonces ese gallego va a tener influencia lingüística del portugués, va a ser una unidad, se va a mezclar el castellano se va a mezclar con el portugués. Los gallegos estarán ahí. ¿Dónde ubicar a los gallegos? Bueno, ya sabemos que es como en la frontera con Portugal. Sí, ¿de dónde eran los galaicos? Portugueses. Y Galicia, ¿qué pasa con Galicia? ¿Dónde ubicar a Galicia? En su territorio lo van a ubicar. Y donde hablan gallego, también hablan castellano. Y el gallego, pues será la lengua oficial. Es la lengua propia. Sí. Nos vamos a identificar con Galicia. Y los gallegos tienen su propia lengua y se llama Galisa, la Galisa. Pues sí, la Galisa. Era como el lenguaje común para ellos en el medioevo. Entonces el gallego medieval hablaría Galisa, la Galisa. Esto porque vamos a entender que es una lengua oficial según el Estatuto de la Autonomía. Entonces nos preguntaríamos también, ¿para qué sirve un estatuto de autonomía? ¿Para qué sirve? Cuando se habla de estatuto de autonomía, se está hablando también que previamente se han independizado unas comunidades en España. Son comunidades autónomas. Si dice que son una comunidad autónoma, se dice entonces también que tiene una nacionalidad histórica. Están hablando que en España no hay lo que aquí hay, sino que allá hay comunidades autónomas. Y lo que allí hay se considera como una nacionalidad histórica,
Bueno, es que tienen mucha historia, entonces son nacionalidad histórica, y por eso aparecen los estatutos de autonomía. Dentro de los estatutos de autonomía están las lenguas oficiales. Entonces cada comunidad autónoma tiene su lengua oficial, catalán, no. Castellano o gallego pueden ser una de las lenguas, solo que el gallego se deriva y se mezcla con el portugués. Y entonces, la forma del galista también entró en desuso cuando llegaron los siglos oscuros. Esto es, siglo XVI, XVII y XVIII. Siglos oscuros, la decadencia de la literatura, ya sabida por todos. Se interrumpe la forma de hablar el gallego. Pero ¿qué pasaría luego en el siglo XIX? Se recupera el gallego, se recupera gracias a los intelectuales que reconvierten, resurge la lengua en el gallego gracias al aporte de los intelectuales que la recuperan. Y esto es un sector amplio. Y esto va a formar un movimiento político y va a ser el nacionalismo gallego importante. Es como un activismo cultural, un activismo activo, es un activismo político, el nacionalismo gallego. Y esto, gracias a que, bueno, son izquierda, nacionalista izquierda gallega. Entonces los nacionalistas gallegos van a ser de izquierda en el país de España. Galleguismo, oye, galleguista, son de izquierda, nacionalistas, y por eso se caracterizan de izquierda, por ser nacionalistas. Bueno, así entonces nos vamos a ir metiendo de a poquito en esta comunidad autónoma, que bueno, son una nacionalidad histórica, y que con eso, que también tienen estatutos de autonomía, Sí, entonces ahí se puede hablar de qué lengua es la oficial, además del castellano. En Galicia pues está el gallego, es el gallego. Y tenemos también mucho que aprender, pues nos presentan mucha información. El Reino de Galicia tiene mucha historia. Podemos ver que sería mucha información en el Imperio Romano y sin lugar a dudas que la historia de ellos no viene del reino del Imperio Romano, sino que de mucho antes. Solamente diciendo que el Reino de Galicia, ¿qué es? El Reino de Galicia, ya dijimos, es una comunidad autónoma y que su capital es Santiago de Compostela. Ya sabemos todo lo que puede ocurrir en Santiago de Compostela, todo lo que vincula, toda la fuerza que adquiere, como un lugar de peregrinación, como un lugar que afianza la identidad. Esto en España no, en Europa. Se crea ese centro importante. Entonces ya Galicia, el Reino de Galicia, ya no es un simple reino y ya, sino que tiene además una capital como eje cultural. Entonces es una entidad política y surge a mediados de la Edad Media. Sí, no, a mediados de la Edad Media, no, desde mucho antes. Lo que nos corresponde decir es que Galicia limita en el sur con Portugal. Sí, al este, al oeste, al este con el Reino de Asturias, al occidente con el Océano Atlántico, al este también limita con el Reino de Asturias, el Reino de Castilla, el Reino de León. Estos son sus límites. Como monarquías privativas durante un cierto tiempo, pues dependían del Reino de León. Si sabemos que en el este, el Reino de Galicia, nos ubicamos con el Reino de Galicia, sí, bueno, qué bien, porque al oriente limitaba con el Reino de Asturias, con tres, Reino de Asturias, Castilla y León. Resulta que eso a mediados de la Edad Media tendría una monarquía privativa. Y esto significa que estarían dependiendo del Reino de León.
Entonces tenemos que el reino de Galicia dependía del reino de León en la Edad Media, pues era una monarquía privativa. Posteriormente, la corona de Castilla sería esa monarquía hispánica. Entonces la historia se amplía, porque están hablando de los reinos que circunden a Galicia, como el reino de Asturias, Castilla y León. Entonces, la historia ya se mueve a través de sus contornos, con sus relaciones con los reinos. La historia del noroeste, de la península ibérica. ¿A qué hace relación el noroeste de la península ibérica? A la relación entre los reinos, más que todo de Asturias, Galicia, Castilla y León. Sí. Tenemos como datos importantes, ¿qué más? Una de las primeras influencias que tiene el reino de Galicia sería de los pobladores, de los celtas. Los celtas de Hallstatt. ¿Quiénes eran estos celtas? Pues eran de la oleada. En dos oleadas estuvieron. En la oleada del siglo XVIII y en el antes de Cristo hasta la segunda oleada, que sería en el siglo IV. Y los celtas estaban ahí. ¿Y cómo se llamaban a los que habitaban en esta tierra, que sería Galicia? Que en su historia fueron los primeros pobladores, entonces los celtas. Entonces los celtas fueron los primeros. Y no se llamaban gallegos, se llamaban, ¿saben cómo? Caleicoi, los Caleicoi. Entonces los gallegos serían los Caleicoi. Entonces tenemos que esta toponimia o esta onomastia de la geografía ha dicho hoy que los pobladores de Galicia se han llamado gallegos, y esto a partir de un recorrido interesantísimo. Así es como la toponimia significa el nombre que se le da a un residente en un territorio, a un habitante en el medio del territorio. La toponimia o el onomastia de la geografía ha dicho hoy que los pobladores del reino de Galicia se han llamado gallegos, pero que no siempre fue así, sino que al comienzo se llamarían bajo el nombre de los celtas, llamados Caleicoi. También pasaría a transformarse esta palabra del reino de los celtas cuando invadieron. Bueno, había ya una administración de los romanos. Entonces la palabra cambiaría, no a Caleicoi, sino ya se llamaría Gallaecia. Ya casi, ya van en pos de los gallegos. Gallaecia. Esto en la Edad Media. Esto en la Edad Antigua y en la Edad Media. Esta zona, pues fue escenario de muchas etnias invasoras. En la época medieval también tenemos invadidos por los germánicos suevos. Los germanos suevos, ¿sí? Pues ellos querían formar un reino independiente, a lo cual se han puesto finalmente el reino de Galicia, pero también tendrían que hacer como una mezcla con el reino de León. Estaban mezclados el reino de Galicia y el reino de León, pero se mantuvieron finalmente firmes en su identidad y se dejaron el nombre de reino de Galicia. Así es. ¿Qué pasó después de esta interesante mezcla de culturas? Hasta la división territorial en 1833. ¿Qué pasaría en 1833 con una división territorial? Se crearía una provincia de gallegos. ¿Cuándo llegan entonces las provincias gallegas? Llegan en el año 1833, cuando desaparecen lo que serían los antiguos reinos. Solo hasta 1833 vendrían a formarse las provincias gallegas. Pues antes entonces dependían de antiguos reinos. ¿Sí? Esto es así, muy interesante. Muchas cosas pueden pasar del transformarse de la Edad Media, de castillos medievales a lo que serían feudos, lo que serían reyes. Entonces, aquí fueron provincias gallegas las que se conformaron. Sí. Tenemos, ¿cuáles eran las provincias? Bueno, en la antigüedad
finalmente llegaron a ser provincias gallegas. La Coruña, ¿sí? La Coruña, provincia gallega. El Vigo, el Lugo, provincia gallega. El Orense, el Pontevedra, mejor dicho. Tenemos 313 municipios, 53 comarcas gallegas. Sí. Así están las cosas. Con 313 municipios y conociendo un poquito el territorio de las provincias, que estarían entonces presentes desde el 1833. ¿Qué más sabemos de Galicia, por favor? Primero estamos hablando de Galicia y luego, posterior a eso, hablaremos un poco de lo que es Santiago de Compostela y de dónde surge el nombre de Compostela. Venga, es que Galicia tiene una vasta historia. Sí, podemos hablar de la bandera, que la bandera es de blanca y con una franja azul diagonal, izquierda a derecha. Y podemos hablar que la bandera es de ese resurgimiento de la cultura gallega. En ese momento, en el comienzo del siglo XIX. Eso sí serviría bastante como una insignia nacional. Un estímulo, por supuesto. Tenemos también lo que es la bandera, lo que es el escudo, una figura heráldica, por favor. Qué buena tarea, ¿no? Mira, dime qué es una figura heráldica. Heráldica. Bueno, estamos hablando del escudo nacional, lo que representa Galicia, representado en el escudo de los reyes de Galicia. Sí. A eso le han puesto el cáliz, una figura heráldica que represente a Galicia, el cáliz. Interesante. ¿Por qué? Les gusta a los gallegos el cáliz. Bueno, la capital habla de un lugar de peregrinación en donde habrían de encontrar los restos del señor apóstol, apóstol Santiago Mayor, que llaman ellos Santiago Mayor. Entonces encontrarían al Santiago Mayor, el cual lo consideraron entonces un apóstol. Entonces en el escudo los gallegos han puesto un cáliz. Los gallegos tienen 3 ciudades fundadas en su historia por el Imperio Romano. Entonces los gallegos no es que no sean del Imperio Romano. De hecho, en su antigua historia, 3 ciudades fueron fundadas por el señor Augusto. Y encabezaron también 3, lo que ellos llaman conventus, pero no son conventos. Imagínate los romanos fundando conventos. No, los conventos no van con los romanos, sino que ellos fundaron lo que son las subprovincias romanas. Oiga, qué interesante. Los romanos se pusieron a conformar subprovincias romanas, a los cuales lo han llamado, son 3. En Galicia encontrarían 3 conventos, no, sino subprovincias romanas. El nombre de uno, Lugo. El nombre del otro, Braga. El nombre del tercero, Astorga. Esos 3 son los nombres de las subprovincias romanas que se pueden encontrar en el territorio gallego. Y entonces, ¿qué atrae a los romanos? A los romanos los atrae, más que todo, son los recursos minerales de esta zona. Se han sometido a Roma, los gallegos, sí. Fueron sometidos por Roma, los galaicos. Entonces, ojos a estos nombres, galaicos. ¿Por qué galaicos? Bueno, eran otro grupo que merecía independizarse y se independizan luego con el nombre Portugal. Los galaicos fueron entonces sometidos por Roma. ¡Wow! También vendrían el grupo de los astures, el grupo de los cantabrios. Se produjo también tardíamente. Estos vinieron en el año 23 después de Cristo.
¿Y qué caracterizaría a estos grupos llamados los astures y los cántabros? Pues una fuerte resistencia y una cohesión social interesante, una característica del área de la Atlántida, que eran frente resistencia y ejercían resistencia y había una cohesión social. Los astures y los cántabros. Por una parte, entonces tenemos esa influencia del Imperio Romano con la conquista de Augusto César, con sus subprovincias romanas, las cuales llamó Lugo, Braga y Astorga. Y por otra parte llega el cristianismo a Galicia, con una dominación romana. ¿Qué pasa? Sustituyen el paganismo. Oiga, y van a sustituir el paganismo en España. No es que se hayan quedado con ese paganismo, sino que lo sustituyen, pero lo sustituyen por otra idea, por otra doctrina que no es conocida. La prisciliana, los priscialianismo. Priscilianismo. Era una doctrina de ideales cristianos basados en qué? En la austeridad y en la pobreza. Luego fue, dice, condenada como herejía. Ok, esta ideología fue condenada como herejía. Porque solamente era, sí, ideales cristianos, pero basados no en la Biblia, sino en la austeridad y en la pobreza. A lo cual la condenaron finalmente como herejía, porque no estaba escrito en la Biblia. Sigamos. Tenemos que la Iglesia Católica entonces se enfrenta a esa fe, a esa creencia del Gallaecia del siglo IV. Tenemos que la Iglesia Católica se enfrentaría a los gallegos, a la Gallaecia de los gallegos del siglo IV. Tenemos que a la ciudad de Galicia, al territorio de los gallegos, pues la iban a invadir los suevos, el grupo de los suevos. Los suevos, pues era un grupo germánico, los suevos, no los de los huevos, no, los suevos, es como un grupo germánico, un pueblo del oriente, pero llamado pueblo germánico oriental, que eran más que todo como, pueden ser los orientales germánico-orientales, los suevos, un pueblo seguidor del arrianismo, establecieron en Galacia un pueblo independiente. Sí. Entonces los suevos lograron una pequeña independencia antes de que llegaran los visigodos, que dominarían por completo la península ibérica, los visigodos, llamados como un grupo de góticos. Los visigodos, los góticos, llegaban a conquistar la península ibérica, invadían Galicia, la parte de Galicia sierva no sino sueva. Los visigodos incorporan Galicia a su territorio. Ya está ahí. Luego llegaría el Islam. Después de los suevos, visigodos, llega el Islam. Y durarían durante el avance de la reconquista. Pero el territorio de los gallegos como que era más fuerte. Incorporaron el reino de Asturias. Llegó el tiempo de incorporar el reino de Asturias. Y pronto lo entendieron todos, que sería como una entidad política. El reino de Galicia había sido el territorio gallego que incorporando al reino de Asturias. ¿Qué pasaría? Tendrían como más fuerza y una entidad política. Así es, el territorio gallego incorpora el reino de Asturias y se vuelve como una entidad política más fuerte el reino de Galicia. Y sí, la corona entonces se repartía entre el reino de Asturias y el rey de León. Entonces el reino se repartía en el rey de Asturias y el rey de León. Esto en el reino de Galicia. Esto es parte de un frente nacional o qué. Puede ser, se van repartiendo los años de gobierno. Y esto desde hace tiempos en el reino de Galicia, con el rey de Asturias y el rey de León. Veamos qué más trae esto. Pues estábamos con este vasto recorrido histórico de la tierra de Galicia. Pues aún
con decirles que vamos apenas en el siglo IX. Y hay hasta siglo XII. En el siglo XII vendrían a construir monasterios. En el siglo IX, entonces, el culto a la figura apostólica era de Santiago. El apóstol Santiago el Mayor, llamado el Mayor. A este le hicieron una figura y con esa figura, claro, se harían más fuertes y tendrían más importancia en esa región de Europa. Entonces serviría, como habíamos dicho, como un eje cultural. Camino a Santiago. Traería también el arte románico, ¿sí? Fortalecería las ideologías, ¿sí? Para todo lo que sería cristiano ibérico. Lo cristiano ibérico, entonces partiría de lo que serían los restos del apóstol Santiago el Mayor. Durante la Reconquista, tenemos también más y más. En el siguiente siglo, en el siglo X, ¿qué pasaría? Habrían incursiones de los árabes, habrían incursiones de los vikingos. En el siglo XI y XII, ¿qué pasaría? Como ya habíamos dicho, entonces es importante el siglo XII, pues se construyen catedrales, especialmente el de Compostela, por supuesto, como cuáles más. O sea, catedrales de Compostela, por favor, catedral compostelana, y lo llamarán así, catedrales compostelanas. Se inician entonces esas construcciones en la época de esplendor, en lo político, religioso y cultural. Construyen también monasterios, catedrales, y entra el poder, el centro del poder pasa a manos de Castilla. Ya saben, ¿no? El reino de Galicia tenía el gobierno dividido y se repartían el poder entre el rey de Asturias y León. Pero luego, cuando es el siglo XII, llega al poder, se centra el poder en el reino de Castilla. Entonces, es ahí cuando cambia todo. Porque digamos que es el trayecto, es la transformación de la Edad Media al siguiente tiempo con bastantes revueltas sociales. De la Edad Media a estas revueltas sociales, porque se la pasaban el gobierno de un lado para otro, hasta que quedaría en manos de Castilla. Y habrían revueltas sociales y muchas revueltas populares. ¿Contra qué? Contra esa opresión monárquica. ¿Y qué pasaría con la opresión monárquica? ¿Qué trae esta situación? La presión monárquica aumenta, pero el señor feudal, o sea, el medioevo, disminuye. ¿Cómo es esa transición entre el señor feudal y el poder monárquico? Bueno, es que están los reyes de Galicia con el poder monárquico y reciben ayudas de los reinos de alrededor. Todo esto para demostrarnos cómo se mueven en la zona. Y todo esto nos da mucha claridad. El trayecto y la transformación de las culturas del medioevo a lo que vendrían a ser como provincias de Galicia. Hasta ahí llegamos. Para pasar de nuevo la hoja y ubicarnos en la capital. Tenemos un poco de tiempo para hablar de tranquilidad. De lo que sería entonces la Catedral de Santiago, pues es el nacimiento de Santiago en el año 820, en el año de 820 al 835. ¿Cómo así que el nacimiento de Santiago, el camino a Santiago? ¿Cómo es eso? Pues es como un nacimiento porque se encuentran los restos del cuerpo del apóstol Santiago, pero no es el apóstol bíblico, sino que es el apóstol mayor, que llaman ellos el apóstol mayor. ¿Y qué pasa? Entonces encuentran los restos y empiezan a adorar los restos. La elevación radica en ver los restos y darle un valor a los restos del cuerpo, una elevación. ¿Y qué pasa? Pues empiezan también las fuerzas de las universidades
y esto en la capital de la Galicia, capital de Galicia. Esta era la capital de Galicia. El tema de las universidades, el tema de los restos del apóstol, esto haría de ellos un territorio fuerte, una identidad muy fuerte. Y pasarían. ¿Qué pasaría? Pues que hubo en medio de la catedral de Santiago de Compostela, pues había de hecho romanos, y la mansión también se pasaría a entender como la mansión de Asegonía, del siglo I al siglo V. Obviamente después pasan los siglos y la catedral de Santiago de Compostela se entendería más que todo como una necrópolis. Sí, utilizada como una cantera. En esto habría un uso especial, una época del reino nuevo de Galicia. Entonces, ¿cómo es que van a empezar un reino de Galicia? Pues ya con la capital en términos de cantería, de cantera, en términos de una época de un reino nuevo, el reino de Galicia, esto en el siglo VII. Entonces los reyes asturianos comprenden todas las situaciones y todo el peligro y se cercioran del reino de Galicia. Van a impedir cuantos recursos sean posibles y estén a su mano para impedir. Pero, ¿qué pasa? Pretender la unidad del poder en medio de estos territorios. Pretendían unidad del poder. Bueno, también va a haber lo que es algo interesante. La representación tradicional de los godos, de la goda, como un material peligroso, como un material de leyes, de justicia. Y también va a venir lo que es la parte de heredar, un heredero de la sangre del rey de Asturias. Entonces, el rey de Asturias. Nos invitan a conocer al rey de Asturias con el señor Alfonso II. Alfonso II, rey de Asturias. Y funda, a su paso, una iglesia que sería rodeada de muchos privilegios. El señor Alfonso II fundaría una iglesia y estaría rodeada de muchos privilegios. En un entorno normal a la iglesia se situarían comunidades. Alrededor de la iglesia se iban a ubicar las comunidades, se empezarían a fundar pueblos desde el principio y empezarían a gozar de privilegios. Por estar en esa zona habrían privilegios, claro. Es que era un santuario medieval. Es que habría una comunidad eclesiástica gobernando al cuidado de los restos. Estaban los obispos, estaban los monjes, estaba la población heterogénea, pero más que todo vendrían emigrantes, emigrando, procedentes de las aldeas alrededor, los reinos de alrededor. Y este progreso de peregrinos, pues daban razones sobrenaturales notorias de lo enriquecidos que estaban en esa zona, por todo el occidente de esta zona. Habrían entonces privilegios, como habíamos dicho, y se establecen se espera que se ubiquen y permanezcan 40 días sin ser reclamados como siervos. Pues ¿qué pasaba? Iban a ser considerados como hombres libres, que tendrían derecho a residir de esta Compostela. Iban a tener derecho de residir en Compostela cuando pasaran estos 40 días, como sin ser reclamados como siervos, dicen ellos, sino como vendrían a ser hombres libres. Pero ¿libres para qué? Para residir en Compostela. El primer habitante en recibir esta Compostela era un extranjero. Sí, un extranjero llamado Brettanaldo Franco, en el año 955.
Vea pues, el primero en recibir esa compostelía o esa heredad era un extranjero. ¡Wow! Tenemos mucho más todavía para ustedes en la capital, Santiago de Compostela. Existía eso. Usted vendría en 40 días sin ser reclamado como siervo, pero para volverse como hombre libre y derechos tendría después de residir en Compostela. Y este era como el premio. Nuevo habitante de Compostela, el extranjero llamado Protenaldo Franco era el primero. También tenemos el ejemplo de lo que eran la concordia de los antealtares en el año 1077. La eremita Pelayo. La historia más o menos de Santiago. La eremita Pelayo, alertando por luces que se producían en el bosque, ¿qué pasaría? Le avisaría al obispo llamado Iría Flavia, llamado también Teodomiro. Entonces, ¿qué pasaría con la historia de Santiago en Compostela? Pues que la eremita o el Pelayo iba en el bosque de Libradón, llama Libradón, hágame el parecido a la palabra Libradón, a lo que es libranza o librarse. Entonces vendría eremita o Pelayo hacia el obispo Teodomiro. Entonces Teodomiro diría, ¿qué pasa? ¿Qué has descubierto? Dime. Y ella le diría que habían descubierto los restos de Santiago, el mayor, y de 2 discípulos que iban con él en aquel lugar. Aquel lugar donde estaba Santiago, entonces lo llamaron Compostela, que traduce, en gallego, traduce el campo de la estrella. Compostela, campo de la estrella, por supuesto. Campus stellar. Compostela sería lo que traduce en gallego el campo de la estrella, campus stellar. Compostita tella, tierras hermosas. Así que cuando le digan, oye, Composita tela, te están diciendo tierra hermosa. Oye, Composita tela, qué tierra tan hermosa. Esto vendría de los gallegos, que llamarían Compostela como el campo de la estrella. Y también encontraron un descubrimiento muy interesante. Alfonso II, necesitando una cohesión interna, se apoyó también en todo lo posible en el exterior, en lo externo, e hicieron un peregrinaje. ¿A dónde? ¿A dónde creen que iban a hacer un peregrinaje? Alfonso II entonces se metió en el cuento del peregrinaje. Tendría que dar el ejemplo, entonces no, hagamos el peregrinaje, que estamos invitando a nosotros mismos a hacer un peregrinaje. Un peregrinaje para un crecimiento personal, por supuesto, un viaje interior. Y entonces, a un nuevo lugar llegarían. ¿Cuál era la idea? Llegar a un nuevo lugar, a una nueva peregrinación. La peregrinación de la cristiandad. Un nuevo lugar. Un momento en el que todos, absolutamente todos, habían caído. En ese momento no existía Roma, no había poder en Roma. En ese momento tampoco Jerusalén había opción, pues estaba siendo, rodeada por los musulmanes. Esta muralla, entonces, ocurría. Esta situación se presentaba. No era asequible Jerusalén, no era asequible Roma. El único centro peregrinaje se volvió Santiago de Compostela. Sí, eso pasaba. ¿Qué más pasaría entonces, muchachos? Pues resulta que Santiago de Compostela también tuvo su época en el año 997. Fue destruida la ciudad a manos de Almanzar. No Almanazar, sino Almanzar fue quien se encargaría de destruir la ciudad de Santiago de Compostela. Pero todo para bien. Ya sabemos cuál sería el final. Dado que tenía una ciudad destruida, entonces empezaron sistemas alrededor de la iglesia. Esos sistemas, como esas murallas, hoy son esas catedrales. Ese sistema como de defensa, ese sistema alrededor de la ciudad, con murallas, con esas plazas, esos conventos que hoy pueden estar
sería la reacción de lo que fue en su momento la destrucción de la ciudad a manos de Almanzar. Tenemos entonces que como ya habían construido plazas y conventos, entonces el obispo Cresconio tocó a la ciudad de los recintos, de las fortalezas, de las nuevas murallas, el señor obispo Cresconio, para proteger el barrio y reivindicar la apostólica ciudad como una sede apostólica. Esa es la historia con ustedes de lo que ha sido Santiago de Compostela. Y a muy rasgos, pero espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos. A los gallegos y a las gallegas, un saludo. Gracias.